Buenos días, jóvenes. Educación Ciudadana, clase número 26 para segundo medio B. Ingresamos a la unidad número 4 que se llama Formación Ciudadana, Estado de Derecho, Sociedad y Diversidad. Lo que vamos a ver hoy son que reconocen el concepto de derechos humanos, se refiere al conjunto de normas del derecho internacional, como a los valores que inspiran un trato de respeto y valoración de otros y una imagen o ideal de sociedad basada en los principios de igualdad y libertad de todas las personas sin exclusiones. Objetivo: analizar el concepto de derechos humanos considerando características como su universalidad, indivisibilidad, interdependencia e imprescriptibilidad, y la institucionalidad creada para resguardarlos a nivel nacional e internacional. Las habilidades son las de siempre: análisis, síntesis, pensamiento crítico. Profesor quien les habla, y nuestro correo ya para comunicarnos es juanprofe.segundosmedios@gmail.com. Vamos a comenzar entonces por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya?, de la Organización de Naciones Unidas después del año 1948, ¿ya? La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, hizo patente, ¿no es cierto?, los horrores de la guerra y los horrores, ¿no es cierto?, del racismo, de la falta de empatía con el otro ser humano, y por lo tanto, los países que se organizaron en las Naciones Unidas establecen que esto no puede volver a suceder. Los campos de concentración de los nazis, por ejemplo, el asesinato de civiles, niños, mujeres, la discriminación por el color de la piel, por géneros, si es hombre, si es mujer. Entonces, estos países agrupados en la Organización de Naciones Unidas declara, ¿no es cierto?, hace una declaración, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948. ¿Qué son los derechos humanos, jóvenes? Fue una frase que está muy manida, ¿no es cierto? Los derechos humanos para arriba, para abajo. Hoy día vamos a ver qué son los derechos humanos. Dice que son valores que el ser humano tiene por el solo hecho de ser persona y que le han pertenecido desde siempre. Son derechos innatos, o sea, desde el nacimiento de las personas y desde que nacen hasta que mueren. Son aquellas condiciones necesarias para que todas las personas, sin distinción alguna, disfruten de bienestar físico, mental, social y espiritual. Esos son los derechos humanos. Estos derechos tienen características, muchachos. Primero, son universales, es decir, se extienden a todo el género humano en todo tiempo y en todo lugar. ¿Ya? Por el solo hecho de ser persona, sin importar mi edad, mi nacionalidad, mi color de piel, mi orientación sexual, mi creencia religiosa, ¿ya? Desde que soy bebé hasta que me muero, ya tengo estos derechos. Son absolutos, porque su respeto se puede reclamar indistintamente a cualquier persona o autoridad. Inalienables, es decir, no pueden transmitirse, ni es posible renunciar a los mismos bajo ningún título, ¿ya? Inalienables, que no se pueden entregar a otra persona. Estos derechos corresponden a cada uno de nosotros en su individualidad, ¿ya? Recuerden, de los miles y miles de millones de personas que han habitado el planeta, no hay ninguno, y ni va a haber ninguno que sea igual a otro. Todos somos un universo individual y, como se decía antiguamente, ¿no es cierto?, cuando uno nació, botaron el molde. Cuando nacimos, ¿no es cierto, chicos?, botaron el molde. Son inviolables,
inviolables en teoría, ¿no es cierto? Porque ninguna persona o autoridad puede actuar legítimamente en contra de ellos. Imprescriptibles, porque no se pierden por el transcurso del tiempo, independientemente de si se hace uso de ellos o no. Y son indisolubles, todos deben ser ejercidos en su contenido esencial. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las características de los derechos humanos, muchachos? Son universales, son absolutos, son inalienables, inviolables, imprescriptibles, ¿ya? E indisolubles. Vamos a ir viendo entonces, uno por uno, cuáles son los derechos, ¿no es cierto?, que proclama esta declaración del año 1948, para todo ser humano, en todo tiempo y lugar. Hasta antes de comenzar, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? No, profe. ¿No? Parece que no. Ya, vamos viendo. Artículo primero, dice que todos los seres humanos nacen libres. Todos nacemos libres. No hay esclavos, muchachos. Y nacemos iguales en dignidad y derechos. ¿Ya? Todos somos iguales en dignidad y derechos. Y dotados como estamos de razón y conciencia, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. ¿Mm? ¿Se entiende eso? Todos los seres humanos somos libres y somos iguales en cuanto a dignidad y somos iguales en cuanto a los derechos que poseemos. Y como somos seres racionales y conscientes, debemos comportarnos como hermanos, los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no habrá distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona, tanto si se trata de un país independiente como un territorio bajo administración fiduciaria, ¿ya?, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Parece que no. Parece que estamos claritos, ya. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. O sea, en chileno tienes derecho a la vida y a vivir libre y seguro. Recuerden, muchachos, que los derechos, ¿no es cierto?, son declaraciones de buenas intenciones, son añoranzas, deseos, ¿no es cierto?, ideales. Si bien es cierto, esta convención me da el derecho a la seguridad, sabemos, ¿no es cierto?, que estamos en tiempos de delincuencia desatada y a veces es muy peligroso incluso andar por nuestra propia ciudad. Así que no olvidemos que esto contiene mucho de ideal. ¿Ya? 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud
y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. En chileno nadie tiene derecho a tratarte como su esclavo y tú no puedes ya tratar a nadie como esclavo tuyo. ¿Ya, chicos? Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En chileno, nadie tiene derecho a torturarte. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. ¿Qué significa esto? Que la ley tiene que protegerte de la misma manera en todas partes e igual que a los demás. La ley no puede hacer ninguna distinción que discrimine a un ser humano, ¿ya? O sea, ante igual delito se supone que debe haber el mismo castigo. Igual delito, igual castigo para todo, parejito. Pero en la realidad a veces nos queda la amarga sensación de que a los poderosos la ley no lo toca mucho, ¿ya? Grandes millonarios de nuestro país que le debían 164 millones de dólares al Estado chileno, la Corte Suprema de nuestro país le rebajó la multa a 3 millones, ¿ya? Y si la señora Juanita nos da una boleta de 190 pesitos, le cobran una multa de 200 lucas y le cerran el local por 7 días. Recordemos, todo esto es a nivel ideal. 7. La ley es igual para todos. Se debe aplicar a todos de la misma forma. Todos tenemos derecho a estar protegidos contra la discriminación y que se nos respeten todos los derechos de esta declaración. Ya, lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocada a tal discriminación. Recordemos que discriminar es dar trato de inferioridad a una persona, ya sea por su color de piel, por su raza, por su religión, por su orientación sexual, por su creencia religiosa, por su opción política. A eso es la discriminación. 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Es decir, todo podemos pedirle a la justicia de nuestro país que nos proteja si no se cumplen nuestros derechos. 9. Nadie tiene derecho de llevarte preso, dejarte en la cárcel o expulsarte del país injustamente, sin una razón válida. ¿Ya? O lo que es lo mismo, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, arbitrario, que está fuera de la ley, preso ni desterrado. Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. En chileno, si te acusan de un delito y vas a juicio, este tiene que ser público. Las personas que te juzguen no pueden estar influenciadas por otras. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún aporte, alguna reflexión? Cri, 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 cri. Chesil me dice, no, profesor. Gracias, Chesil, por contestar. Artículo 11. Se te debe considerar inocente mientras no se pruebe que eres culpable.
Si te acusan de un crimen, siempre tienes derecho a defenderte. Nadie tiene derecho a condenarte o castigarte por algo que no hayas hecho o que no sea considerado delito por la ley. Muy importante, presunción de inocencia, chicos. ¿Ya? Presunción de inocencia, por eso que a los delincuentes, excepto que los pillen, ¿no es cierto?, en el acto mismo, infraganti, a los delincuentes, ¿no es cierto?, no se les puede acusar, ¿no es cierto?, sin tener pruebas. Y la ley obliga a que los consideremos inocentes hasta demostrar que ellos son culpables. Por eso que en la tele le tapan la carita, no es que ellos se tapen la cara, les tapan la cara porque hasta que no se compruebe que es culpable, esa inocente paloma es inocente. Nadie será objeto de injerencias arbitrarios fuera de la ley, en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. En chileno, tienes derecho a pedir protección si alguien trata de manchar tu buen nombre, entrar en tu casa, abrir tu correspondencia o causarte molestias a ti o a tu familia sin una razón válida. ¿Ya? 3. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país cuando le plazca. En chileno tienes derecho de ir y venir dentro de tu país como tú quieras. Tienes derecho de salir de tu país y de volver cuando quieras. ¿Ya? 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, refugio, y a disfrutar de él en cualquier país. Por eso que tenemos tantos vecinos venezolanos, ¿no es cierto?, que están arrancando de la crisis que hay en su país y se vienen a Chile. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. En chileno, si en tu país te persiguen injustamente, tienes derecho a que te protejan en otro país, pero pierdes este derecho si cometiste un delito o tú mismo no respetas estos derechos. 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. En chileno, tienes derecho a pertenecer a tu país y nadie puede impedirte, sin una razón válida, que pertenezcas a otro país si así lo deseas. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad nubil, es decir, en edad para poder casarse, que en Chile es 14 años las mujeres, 16 años los hombres, ¿ya? Tiene derecho, sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. ¿Ya? Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. En chileno, en el momento que la ley de su país lo permita, en Chile 14 las mujeres, 16 los hombres y mujeres tienen derecho a casarse y formar una familia, sea cual sea el color de la piel, la religión o el país de donde vengan. Los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos cuando están casados y también cuando están separados. Nadie puede obligar a una persona a casarse y el Estado tiene que proteger a toda tu familia. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. En chileno, todos tenemos derecho a tener nuestros propios bienes. Nadie tiene derecho a sacarte tus cosas sin una razón válida. 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. ¿Qué implica esto, chicos? Todos tenemos derecho a pensar libremente. Tienes derecho a profesar la religión que tú elijas, a cambiarla y a practicarla solo o en compañía de otra gente. Qué lindo, ¿eh? 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundir sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. En simple, tienes derecho de pensar y decir lo que quieras y nadie debe prohibírtelo. Tienes derecho a expresar y compartir tus ideas con personas de cualquier otro país. 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. O sea, tienes derecho a organizar y participar en reuniones pacíficas y no se puede obligar a nadie a pertenecer a un grupo en el cual no quiera estar. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas y que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Es decir, tienes derecho a participar en el gobierno de tu país, ya sea perteneciendo al gobierno o eligiendo a los políticos para que gobiernen en tu nombre. El gobierno debe ser elegido por el pueblo a través de elecciones frecuentes y secretas, y todas las personas tienen el mismo derecho a votar y ser elegidas para gobernar. Todos los votos tienen el mismo valor. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad. La sociedad en la que vives tiene que ayudarte a que puedas desarrollarte y aprovechar al máximo todas las ventajas culturales, laborales y sociales a tu disposición y a la de todos los hombres y mujeres de tu país. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será complementada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Recordemos que los sindicatos son esta organización de trabajadores, ¿no es cierto?, que se unen para establecer relaciones, ¿no es cierto?, de relativa igualdad con sus empleadores, es decir, las personas que les dan el trabajo. Y tiene dos objetivos fundamentales. El primero, ¿ya?, el crear las condiciones laborales adecuadas para el trabajo y, ¿no es cierto?, la exigencia, ¿no es cierto?, de mejoras salariales cuando así el sindicato lo estime conveniente. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. O es decir, toda persona tiene derecho a descansar y a tener tiempo libre. El horario de trabajo no puede ser demasiado largo y todos deben tener vacaciones pagadas. ¿Ya? Es un derecho entonces el descansar
después de un año agotador de trabajo, muchachos. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos desde matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección de la sociedad. ¿Ya? Todas las personas tienen derecho a vivir bien y a que no les falte la comida, la ropa, un lugar donde vivir y atención médica. Si una persona no tiene trabajo o está enferma o es mayor o por algunas otras causas no puede mantenerse por sus propios medios, tiene derecho a ser ayudado por el Estado y la sociedad. Las mamás que están esperando un bebé y los bebés y los niños tienen derecho a cuidados especiales. Todos los niños tienen los mismos derechos, muchachos. Todos los niños. Como se darán cuenta, esto es muy bonito. Pero sabemos que no todas las personas tienen un lugar donde vivir. No todas las personas tienen la suficiente ropa para ponerse. No todas las personas acceden a atención médica. Hay muchas personas que no tienen trabajo. Hay muchas personas que están enfermas. Y así es la sociedad. Por eso que el objetivo del Estado, como hablamos en una oportunidad, es el bien común. O sea que ojalá nosotros, cada uno de nosotros, sea capaz de aportar lo que más pueda, ¿ya?, para el bien común. Desde su profesión, desde su oficio, desde la constitución de su hogar, ¿ya?, que sea un hogar sólido, que sus hijos crezcan con amor, con cariño, que no les falte el pan en la mesa. ¿Mm? Pero esto depende de todos. No porque esté escrito acá, en esta declaración, no porque esté escrito en nuestras leyes, se van a cumplir por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto se va a cumplir si cada uno de nosotros lucha para que así sea. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudiantes, el acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de sus méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Ya. O sea, tienes el derecho y la obligación, ojo, tienen el derecho y la obligación de ir a la escuela. La enseñanza primaria debe ser gratuita. Tienes derecho a aprender un oficio o a continuar tus estudios mientras los desees. En la escuela debes poder desarrollar todas tus aptitudes y te deben enseñar a llevarte bien con los demás, independientemente de la raza, religión o nacionalidad. Tus padres tienen el derecho a elegir cómo te van a educar. Si los quieren enviar a una escuela católica, a una escuela judía, a una escuela laica, a una escuela pagada, a una escuela municipalizada, ese es deber y derecho de los padres. Las personas tienen derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sean autora. Es decir, tienes derecho a participar en las artes y en las ciencias de tu comunidad,
así como a beneficiarte de las ventajas que ofrezcan. Si eres artista, escritor o científico, tus obras deben estar protegidas y debes poder beneficiarte de ellas. El derecho de autor, ¿no es cierto? Y toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamadas en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Para que se respeten tus derechos debe haber entonces un orden que los proteja. Y ese orden debe ser local, en el caso nuestro, las leyes que hay en nuestro país, y mundial, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 29. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Tienes obligaciones con tu comunidad, porque solo dentro de ellas puedes desarrollarte bien. La ley debe proteger los derechos humanos y debe permitir a cada uno respetar y ser respetado. Y 30. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Ninguna sociedad ni ser humano de ninguna parte del mundo pueden quitarle a nadie los derechos que acabas de leer. ¿Capichi? Capichi. Bien, chicos, ¿dudas, preguntas, consultas? Y es triste hablar solo, ¿ah? Profe, ¿quién se encarga de que eso se cumpla? Nosotros como sociedad, pues. Nosotros como sociedad. ¿Ya? Si yo vivo centrado en mi persona, en mi individualidad, en mi familia, estamos sonados. ¿Ya? Tenemos que aprender a ser empáticos, aprender a trabajar colectivamente, a ayudar a quien lo necesita, a pagar nuestros impuestos, a no mentirle al Estado para recibir beneficios que no merezco porque se lo estoy quitando a una persona que sí lo necesita. ¿Ya? Depende, hija, de nuestra actitud moral, ¿ya? De cómo nosotros vivimos nuestra vida. Si bien es cierto, tenemos derecho a nuestra individualidad, a nuestra personalidad, a tener nuestros bienes, los que son productos del esfuerzo de mi trabajo, de mi profesión, de mi oficio, sí. Pero también hay que pensar en el otro. Y así vamos a construir una sociedad más solidaria, no tan individualista y consumista como la que estamos ahora. Ya pues chicos, se nos fue el tiempo, no se me vayan, porfa, que tengo que pasar lista desde grabación.